Bueno, regresamos en Lima Gris. Mi nombre es Edwin Cabello y ya tenemos a nuestro segundo invitado y a su abogado. Estamos al lado acá en presencia de Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Lima, y con su abogado Walter Flores. Bueno, primero vamos a comenzar con el tema que se está hablando en todos lados. Para bien o para mal, Gonzalo Alegría como candidato a la alcaldía de Lima apareció en todos los medios digitales, impresos, televisivos. Pero Gonzalo, he escuchado detenidamente varias entrevistas que te han hecho y hay una cosa que ahora con la presencia de tu abogado me interesa saber para que la gente entienda, porque acá lo que importa es que la gente, los votantes entiendan. Tú has señalado que esto ha sido una campaña para ensuciar tu candidatura. Calumnias, un armado, un montaje, ¿no?, que tiene como finalidad tumbarte. ¿Por qué? Porque estás subiendo en las encuestas. Ok. Se habla de una denuncia que tú dices que es falsa, que no existe. Es la denuncia sobre presuntos tocamientos. Así es. Primero comencemos con eso. Sí, muy rápido para que entiendan los televidentes. Tenemos que había una denuncia de mi hijo porque yo le pedí alquilar un local. Y esa denuncia, él mismo se arrepiente y me pone en un chat: perdóname porque me quejé, porque mi mamá me dijo que me quejara para perjudicarte, etc. No pasó a mayores. Por lo tanto, como él mismo pedía disculpas y todo eso, se archivó. Porque total, iba a alquilar un local y no quiso y no lo hizo. Entonces imagínate qué nivel de preocupación puede tener eso. Ahora, viene un malvado, que no sabemos a ciencia cierta quiénes son, pero está claro que tendrá que ver pues con que yo soy el único candidato que explica cómo se va a cargar los peajes y cómo va a reducir el precio metropolitano. Hay intereses muy fuertes. Yo puedo hacer perder al año 7.000 millones a estas empresas. Entonces al final viene un malvado y se inventa un manifiesto. ¿Era manifiesto? Manifestación, en donde truculentamente hacemos todo tipo de escándalos sexuales y de cosas terribles, y al final, claro, ¿qué ocurre? Que lo vincula como si fuera esa denuncia que definitivamente pues no tiene nada que ver, porque la primera cosa era una nadería, como se diría en castellano clásico, quiere decir no era nada, era: bueno, hijo, alquílame un local. No quiero, no sé qué, no sé cuánto. Pues no lo alquiles. Y no quedó en nada, y quedó archivado, y por lo mismo se procedió a su anulación. Y ahora vienen y dicen: no, era una violencia sexual. Bueno, pues ese documento de la manifestación de la violencia sexual lo hemos demostrado, y lo va a demostrar mi abogado, es falso, totalmente falso, jamás existió. Entonces, ¿qué es esto? Pues un montaje tipo montesinismo clásico, en donde te crean un drama para desacreditarte. Ok. Doctor Flores, ¿por qué es falso esa denuncia que acaba de mencionar el candidato Alegría? Es muy simple. Mira, nosotros hemos tomado de este portal o programa digital Nativa TV, hemos tomado algunos pantallazos para obtener el documento donde señalan estas personas de que se habría tomado una declaración a su hijo dentro de una investigación y en el cual se habría realizado hechos contrarios a la ley, en este caso de una supuesta delito de violación sexual o algo similar a ello. Al tomar esos pantallazos de Perdón, lo vamos a ir mostrando, por favor, producción. Ahí tenemos 3 capturas donde se señala lo que vamos a mencionar en este momento, por favor. A ver si lo vemos. O sea, había un archivo ahí, por favor. ¿Ya? En primer lugar, es el encabezamiento de esta manifestación del supuesto delito de violación sexual. ¿Qué es lo que observamos allí? Que no hay registro del nombre del instructor. Es decir, mira, una manifestación policial es un acto procesal, en el cual la persona agraviada en cualquier delito da su versión de los hechos. Y para esto existen protocolos y formalidades que dan validez a este documento. Por supuesto. Entonces, lo primero que tiene que hacer es quién es el que está tomando la declaración, que es un instructor. Pero ahí, curiosamente, en la pantalla no existe un nombre. No PNP, existe. Policía Nacional del Perú, pero ¿quién? Pero ahí tiene que señalarse el nombre, el grado y
su SIP, su identificación, su número de identificación policial, ¿no? Entonces, no existe. Además, en este tipo de delitos, ¿no?, de violencia familiar, en el caso de violación sexual, debe estar presente el Ministerio Público. Es decir, el fiscal, como titular de la acción penal, y sobre quien recae la carga de la prueba, dirige la investigación desde el inicio, es decir, desde los primeros actos procesales. Una manifestación es el más importante. Entonces, no aparece tampoco un fiscal, y verán así, y eso se señala luego de donde dice manifestación, se señala el nombre de todas las personas que participan en ese acto procesal al inicio, y al final señalan sus firmas de todos los que han participado. Pero ahí no vemos ninguna firma tampoco. No existe firma de instructor, del manifestante, del representante del Ministerio Público. Y el contenido de las hojas donde supuestamente se habla de este supuesto delito, tampoco no existen sus firmas. Ahí tenemos, es más, ejemplo, mira, ahí dice preguntas de una abogada. No dice quién es la abogada, ¿no? Y también es una persona que, bueno, aquí es clandestina, ¿no? Ahora, entonces, concluyo. Sí. Yo me estoy refiriendo al documento, ¿no? Así es. O sea, el análisis del documento señala, uno, no reúne los protocolos, no reúne las formalidades que exige la ley, no está presente quien tiene que validar ese acto procesal, porque toda manifestación sin presencia del fiscal no tiene mérito probatorio. En otras palabras, no lo puede hacer, no lo puede validar un fantasma. Exactamente, pero sin embargo, ¿qué sucede? De que este documento es el que ha girado, luego de propalarse en Nativa TV, ha rebotado en todos los medios de comunicación. Entonces, sobre un documento falso, apócrifo y montado, se ha hecho una denuncia con el objetivo de desacreditar la candidatura de una persona que representa los intereses populares, ¿no? Entonces, luego, también cuando han mostrado otro documento, que lo voy a explicar, y permítame, también aquí aparece la denuncia y un código QR. Si las personas logran ponchar del portal Nativa este documento, pueden, como en cualquier otro documento, uno puede hacer uso de su celular e ingresar al código QR. Y cuando hacemos eso no nos lleva a ninguna parte. Claro. Entonces estamos demostrando que ese documento es falso. Claro. Ahora hay una cosa que en toda investigación periodística se debe hacer. Si te llega una denuncia, porque siempre aparecen denuncias de distintas personas, incluso gente que muchas veces no da su nombre, ¿okay? Lo primero que debe hacer uno como periodista es verificar si la documentación es correcta. Segundo, tienes que contrastar las fuentes. Ahora, en la denuncia a mí lo que me llama la atención es que no se escucha el testimonio de su hijo. Es decir, la periodista no presenta la llamada, la grabación o, digamos, un hecho concreto que justifique esta denuncia. Otra cosa es que lo que sí en realidad me parece vergonzoso es que todos lo han replicado sin hacerse una pregunta básica. ¿Esto es verdad? Porque si a un periodista le dicen que llueve, lo que tiene que hacer es salir a la calle y ver si está lloviendo. O contrastar con la parte afectada. Llamar a Gonzalo Alegría y decirle: tengo esta información que tiene usted que decirnos al respecto. Entonces, como no se ha hecho nunca, esto es un embarre gratuito para desprestigiarme. Yo como hijo de Ciro Alegría, el autor del Mundo es Ancho y Ajeno, me he comprometido a dignificar la política y que hacer 4 años en donde no se robe, no se mienta y no se sea ocioso, se ejecute el presupuesto, Amasúa, Amayuya, Amaqueya, que es el argumento que nos hizo grandes en el mundo como país a esta maravilla que es el Perú. Entonces, como estamos en la desgracia en la que estamos, yo no me caso con nadie, ni con los que robaron de izquierda, ni con los que robaron de derecha. Entonces parece que tengo enemigos por todas partes. Claro, pero también hay una cosa que ha llamado la atención. Usted dentro de su campaña ha dicho que los peajes, que para mucha gente son peajes corruptos, o sea, se van a revisar y si es posible van a desaparecer. Segundo, bajar la tarifa del metropolitano. Y claro, esto asusta a empresarios, ¿no? Pero en política nada es casualidad. Y acá quiero comentar una cosa. La señorita que hace la denuncia es Laura Grados, ¿no? Es conocida, porque he estado preguntando, ha trabajado en el portal Útero, ¿no?
que fue fundado por el periodista Marco Cifuentes. Curiosamente, ¿no? He estado leyendo bastante información y actualmente la empresa Vinci, que es una empresa francesa que controla y que administra los peajes, financia o auspicia a Marco Cifuentes. Wow. Entonces uno se pone a pensar acá, a ver un momento, acá puede haber algo extraño, ¿qué intereses hay detrás? Y yo creo que los periodistas primero tenemos que comenzar a hacernos preguntas antes de acusar. Y es lo que quiero hacer esta noche. Personalmente, y ha sido un poco complicado porque la agenda la tiene apretada, pero gracias por estos minutos, que explique además el documento del Poder Judicial, que no se encontró nada, y por qué insistir o en escarbar en algo que el propio Poder Judicial lo dio por archivado. Y algo que quiero dejar en claro a todos. Mientras otros candidatos tienen juicios en firme, con pruebas en contra, abiertos por violación, por asesinato, por fraude fiscal por 38,5 millones, por su exesposa, que el matrimonio solo duró 8 meses y 1000 cosas más, o por ejemplo, porque fue alcalde en un distrito y hizo malversación y muchas cosas feas. Obviamente son acusaciones, pero esas acusaciones son 1000 veces más graves que el que tú le digas a tu hijo, alquílame un local, y él no quiera, y al final diga, bueno, pues no hagas nada. Entonces, eso, que es una tontería, lo sacan de quicio para decir si soy mal padre, si soy cruel, no sé qué. Y en cambio los otros, que tienen un rosario de cosas graves, ahí no los tocan ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué? Bien fácil. La gente ya está cansada de la clase política. Y como yo he dicho, que soy un catedrático y gestor, porque yo gestionaba empresas públicas, privadas en España, en el extranjero, también acá en Perú, limpio, 36 años de actividad limpia. ¿Tú te crees que si esta gente hubiera encontrado un acto de corrupción o algo en mi gestión, no lo hubiera sacado ya? Y después de 36 años limpio me vienen con el cuento de que yo no puedo ser alcalde de Lima porque mi hijo, en un momento de debilidad, hizo una serie de tonterías que están olvidadas y perdonadas porque él mismo pide muchas disculpas. Entonces es un tema privado, particular. ¿Cómo lo han convertido en una monstruosidad? Mediante la creación de un documento falso. Quisiera truculento. que nos lea, porque acá veo un mensaje extenso de su hijo Gonzalo Alegría. Está en las redes, ¿no? Está en las redes. Lo hemos colgado como un PDF. Pero yo he leído esto y prácticamente su hijo le pide perdón, se disculpa porque ha recibido presiones de su madre. Sí, pero además es notarial, quiere decir, no lo he inventado. El notario ha entrado el soporte electrónico, ha verificado la fecha, ha verificado que no la fecha es del mes del mayo, 3 de mayo del 21. Y el evento pasó en marzo, lo de que él se molestó, todo eso. Y de ahí a que me acusen de violación y de orgías, a mí me parece asqueroso, porque ha sido un montaje para decir, esto de la violación y las orgías es lo que usted tenía. No, mentira. Lo que yo tenía era esta tontería, y para colmo se han inventado lo otro para perjudicarme. Ahora, dejarlo ahí nomás. Sí, ¿no? Ahora, ¿usted sabía que estas cosas podían pasar? Es decir, ¿iban a ensuciarla? Sí, siempre se piensa, ¿no?, que la política es sucia, pero ya tan barrio, bajera y tan terrible, no, pues no. Ahora yo sonrío porque ya todo ha pasado, hemos hecho las aclaraciones pertinentes, pero tú te imaginas los 2 días que pasó yo preparando las pruebas notariales, todo, y mientras tanto todo el mundo dándome palo, porque me ha dado palo todos los medios, etcétera, ¿no? Quisiera que su abogado mencione sobre el documento del Poder Judicial, ¿no? Sí, bueno, en el Poder Judicial, en este caso, en la comisaría de Orrantia, lo que sí existe es una denuncia sobre supuestos maltratos psicológicos. Esta denuncia se trata, pues, de un hecho, ¿no?, de que su hijo señala que el 29 de marzo del año 2021, a las 9:30 de la mañana, su padre le pide que concurra a San Juan del Lurigancho para efectos de que lo represente, ¿no?, en un contrato de alquiler de un inmueble. Esto es a un partido político que en ese momento participaba en elecciones. Entonces su padre no podía ser titular en ese contrato porque él era funcionario público y la ley electoral lo impide. Entonces hay desavenencias de este hecho, que él no quiere, el papá, bueno, se enoja, como cualquier incidente dentro de una familia, y él considera que eso es una agresión psicológica y hace la denuncia. Pero eso tiene un trasfondo que él lo va a explicar, porque esto corresponde a un hecho que en España sucedía,
un problema de carácter judicial respecto a los bienes gananciales de un divorcio que se estaba siguiendo, y él sale a favor de la mamá y creía que con esto iba a ayudar a la mamá. Pero bueno, el problema es que esos supuestos maltratos psicológicos nunca prosperó. Claro. Porque mire, siempre la policía, cuando hay este tipo de actos, lo primero que hace es dar conocimiento al juez mediante un informe con las investigaciones o los recaudos iniciales de lo que significa la toma de declaración y los hechos que han ocurrido. Entonces, el juez de familia se pronuncia dando medidas de protección o no. En este caso, el 21 juzgado consideró no haber mérito para dictar medidas de protección. ¿Y por qué? Porque la medida de protección significa restricción a la libertad de una persona. Y es un derecho fundamental que puede ser restringido solamente cuando lo amerita. ¿Okay? No se puede vulnerar un derecho fundamental. Y en determinados casos que son graves. Entonces, el juez lo que hace es derivar al fiscal para que el fiscal investigue ese hecho y recae en la 6ª Fiscalía Provincial de Familia. Después de una investigación preliminar, este caso fue archivado definitivamente con una disposición de no formalizar ni continuar investigación preparatoria. Pasado un año de este archivamiento, pero antes, cuando ya se archiva este caso, sucede que su hijo le pide disculpas con ese documento, sí, ¿no? Diciéndole que le ha hecho pasar un mal momento, por hecho que fue manipulado, etcétera, pero es posterior a este archivamiento. ¿Qué sucede? Pasado un año del archivamiento, es decir, en mayo de este año, febrero, creo que fue bueno, marzo. Gonzalo solicita al Ministerio Público que no solamente se anulen los antecedentes, sino que se borre esa denuncia del sistema. Entonces, eso el día de ayer, ese portal Nativa nuevamente saca la segunda parte y dice: Gonzalo pretendió ocultar un expediente judicial. Primero, que no hay expediente judicial, lo que hay es una carpeta fiscal. Claro, y segundo, que mediante esa resolución, sí, termino con esto, sí, esta resolución de la Fiscalía de la Nación, exacto, demuestra que es correcto y es lo que ha hecho él es legal. Y es más, esta resolución es para la anulación de anotaciones o registros generados en los sistemas de información fiscal, y la propia Fiscalía ha elaborado un instructivo y un modelo de solicitud. Es decir, todo ciudadano recurrido. Lo que ha hecho es lo correcto. Claro. Yo repito, me sigue sorprendiendo que los periodistas no se den cuenta de lo que tienen en la mano, es decir, la documentación, ¿no? Y esto no es un error. Yo creo que no es un error. Yo creo que esto ha sido preparado, porque no encuentro explicación de que una persona tiene frente a sus narices la documentación del Poder Judicial, de un archivamiento, y insiste en esto. Pero hay otra cosa que también me llama la atención, que se continúe, porque ya esto parece una cosa personal, ¿no? Desde el mismo medio Nativa que usted ha dicho, y está corroborado que lo maneja el hijo de Jorge del Castillo, que es Miguel del Castillo, que es aprista, ¿no? Entonces ya todo empieza a ponerse más turbio, ¿no? ¿Se puede decir que la APRA está detrás de esto también? Yo lo que sé es que mi padre, Ciro Alegría, fue miembro fundador de la APRA histórica en su época y sufrió tortura, persecución, y finalmente renunció a la APRA porque sintió que el partido perdió su orientación primigenia, sí, ¿no? Y en cierta forma, pues aquí la idea es que no queremos ofender a los apristas históricos y a la gente que realmente dio su vida por una idea de cambio en el Perú. Obviamente la APRA actual no tiene nada que ver prácticamente con esa etapa histórica, pero aún quedan muchos apristas que tienen sus ideales. Yo siempre los voy a respetar. Y es más, aprovecho para decirle a todos, apristas, accionpopulistas, democracia verde, todos los que se han quedado sin partido o sin candidato a la alcaldía de Lima. Mi proyecto es 20 programas con cada distrito. Voy a ser alcalde gobernador, alcalde de los distritos, y voy a cofinanciar y codirigir técnicamente 20 programas en cada distrito con el alcalde distrital. La idea es levantar Lima. La economía tiene que ir bien y la sociedad también, por eso se burlan tanto cuando hago los dos deditos. Pero es verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dejar a un lado tanta pelea y tanta cochambre y ponernos a trabajar
proyectos concretos, sacarle a la gente soluciones. Una pregunta más de este tema para hablar de sus propuestas rápidamente. Usted mencionó que va a querellar a la periodista que ha publicado esto. ¿Va a continuar con esa querella? Sí, sin duda. No he tenido tiempo porque he estado yendo a todos los medios a apaciguar y demostrar que no soy un monstruo ni nada parecido, pero obviamente sí estamos preparando el que nos vamos a reunir con un abogado particular, experto en el tema, y deseo pedir la misma dignidad que Urresti. Quiere decir, si Urresti pide por su honor 32 millones, yo no voy a hacer menos. Y lo que sí hay es un compromiso. Lo que yo reciba de indemnización va a ir a las ollas comunes de la Municipalidad de Lima. Bueno, veremos entonces y seguiremos el tema en qué termina esto. Pero ahora nos interesa, ¿no?, las propuestas. Usted ha chocado con empresarios, ¿no? Pero es importante porque es un abuso, 3 soles 50 el pasaje en el Metropolitano. Los peajes, o sea, es un robo prácticamente escandaloso. Claro, yo no estoy en contra de que las empresas ganen dinero, porque yo soy economista, he trabajado como financiero en Londres, en la City, en Lloyds Total Service Bank, que es el cuarto banco de Inglaterra. También fui subdirector general del cuarto banco de España, el Banco Atlántico. Entonces, a ver, por favor, que nos aclaremos. Las empresas tienen que prosperar, ganar dinero, pero todos, emprendedores, pequeño comercio, mis ambulantes que vamos a ayudar a formalizar, mis mototaxistas, todos tienen que ganar dinero y hacer crecer la economía. Pero lo que está mal es que ganes dinero haciendo trampa. Quiere decir, por amiguismo con el gobierno, por adendas ilegales, por trucos, robarle a la gente. No, eso no es ser empresario, eso es ser un truculento, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ser un país normal y que las cosas funcionen y que la ley se cumpla. Entonces lo que desmotiva del Perú actual es que todo es corrupción y todo es delincuencia. Entonces yo lo que sí prometo es 4 añitos de paz. Si a mí me eligen alcalde, quiero ejecutar bien los presupuestos, tener las manos limpias de verdad, quiere decir honestidad, no robar, y finalmente decir la verdad. Yo soy un poco metepata políticamente porque no soy político y soy muy claro y a veces digo las cosas muy directas, pero es importante decir la verdad, ¿ya? Y justo todo esto que ha pasado es porque no dicen la verdad, ¿no? Entonces, ánimo, hay que apostar por JP y hay que intentar marcar jóvenes al poder porque es una renovación dentro del partido. Éramos 2 listas y han elegido una lista nueva, por eso decimos así amigablemente jóvenes al poder, ¿no? Por JP. Estamos renovando el partido y ojalá Lima nos dé la confianza para renovar la política también en Lima. Pero a mí me preocupa bastante porque estas han sido unas elecciones sucias, asquerosas. Insulto, denuncia falsa, fake news, y uno se pone también a pensar y tiene que ser autocrítico, ¿no? ¿Qué está pasando con el periodismo en el Perú? Es una pregunta que yo la hago, que se las hago a los jóvenes estudiantes también y a los colegas, ¿no? Porque uno sabe y conoce a quienes de alguna forma los contratan para hacer este tipo de campañas. No es nuevo, ¿no? Y preocupa bastante, pero lo que más preocupa es que todos en eco, en coro, en conjunto, repitan las mismas mentiras. A mí me preocupa. Y conste en acta, número 1, sí que el periodismo es el cuarto poder, claro, y es bueno que investigue, cuidado, nadie está en contra de que investigue. Número 2, hay que investigar con una ética periodística que te lleva mínimo a intentar contrastar la noticia con la parte interesada o afectada. Número 3, mi padre Ciro Alegría, el escritor, el autor del Mundo es ancho ajeno, toda la vida fue periodista. Él estudió en Bausat y Mesa porque en aquella época era el único lugar para hacer periodismo. Que era escuela de periodismo, claro, es una universidad. Pero tenía su título de licenciado en periodismo por la Bausat. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle a los periodistas que realmente cumplan el propio código ético del periodismo. Finalmente, reflexionar sobre si es bueno o malo que haya tantos falsos periodistas. Hay muchos comentaristas, opinólogos, etcétera, que no son periodistas. Entonces, en otros países sí te exigen ser periodista o al menos tener una ética periodística, ¿no? Gonzalo, para terminar, ¿cuál va a ser tu primera obra si llegas a convertirte en alcalde de Lima? Mira, yo quiero urgente hacer un túnel. Desde el Puente Santa Rosa haríamos el acceso a una tercera vía
para los que vienen de Lima Norte, llegan a Puente Santa Rosa, puedan entrar por prolongación Tacna. Pero le vamos a poner 2 carriles de ida, 2 de vuelta tunelizados. Como Tacna es grande, y la idea es que así descargas el centro de Lima y esas 22 cuadras que hay desde el convento de Santa Rosa hasta el óvalo Grau, que es donde empieza el Sanjón, por Colón va a salir el túnel, va a servir para que la gente llegue a Lima Norte o salga de evitamiento hacia el centro de Lima mucho más ágilmente, porque no va a tener peaje. Son 28 meses que nos va a llevar, es un montón de plata que le vamos a meter. En total nosotros, entre seguridad, que es otro proyecto estrella que tenemos, que nos acaba de felicitar Elvia Barrios, la presidenta del Poder Judicial, porque dice que es el mejor proyecto y lo ha dicho en público, lo vamos a pasar el videíto. Entonces, desde la seguridad, que debemos triunfar en ello, porque si no la ciudad no va a marchar, y las mejoras en transporte y tráfico, nos vamos a gastar 3.200 millones de soles en 4 años. Lo que hay que hacer es financiarlos. Y en el tema de cultura, porque ningún candidato se preocupa de cultura, y este programa siempre está insistiendo en las propuestas culturales. En cultura, rápidamente. Mira, aparte de todo lo que ya tiene la municipalidad, que tiene hasta publicaciones, etcétera, hay 2 hitos importantes. El primero, el Teatro Municipal Popular. Queremos que el famoso Teatro Colón, que tú habrás visto en Plaza San Martín, lleva décadas cerrado. Queremos recuperarlo para la ciudad, de forma que los jóvenes que tocan jazz o música moderna, o los artistas de danzante de tijera o lo que sea, ellos puedan usar ese teatro, que dicen los empresarios, es muy pequeñito y no es rentable. Oiga, para un artista nuevo, joven, ya llenar 200 butacas es una maravilla. Entonces, hagamos fácil la actividad cultural. Muchos otros ejemplos les podría dar, pero véanlo en yovotoconalegría.com. Ahí tienen todo nuestro programa de gobierno y las cosas que vamos a hacer por Lima. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Doctor Flores, muchas gracias. Y bueno, espero que vuelvan a visitar, pero ya en otro ambiente, en otros temas, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, nos despedimos. Esto ha sido Lima Gris y nos vemos el día martes. Chao. Gracias. Primavera Rock presenta Lívido, Mar de Copas y Amén